Buenos días queridos compañeros. Qué privilegio estar con ustedes esta mañana. Es una bendición para mí y una responsabilidad grande poder abrir la escritura y reflexionar junto a ustedes. Al final, la reflexión que hacemos de la escritura deberá ser algo personal. Cada uno de nosotros, en base a nuestras realidades, reflexionamos en la escritura, en los principios que en ella encontramos. La palabra de Dios tiene la facilidad, la delicadeza y el poder de confrontarnos a nosotros con nuestras realidades. Cuando abrimos la escritura y al enfrentarnos a los principios de Dios en ella, nos confronta. Es como un espejo que me hace ver a mí cuáles son mis errores, pero no solamente se dedica a señalar y a apuntar y a decirnos pecadores, qué bárbaro lo que hizo, sino que nos dice qué podemos hacer para salir de nuestros errores. Y eso es lo maravilloso y sobrenatural de la escritura de nuestro Señor. Esta mañana Pastor César anda en una misión oficial, por eso compartiré con ustedes esta reflexión. Si me acompaña por favor en su Biblia, ya sea física o digital, y busque por favor el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Gracias. Para los que no trajeron Biblia, aquí está adelante, ¿no? No era otra cosa. Pero para la otra, tráigala, ya sea física o digital. Ahora tenemos la facilidad de tener la escritura así. Para los que han estado conmigo en los devocionales de esta semana, los que estuvieron conmigo en los devocionales de esta semana, bienaventurados ustedes. Para los que estuvieron conmigo esta semana, estudiamos y meditamos en la necesidad de reflexionar la escritura, de leer la palabra de Dios. Y no de leerla así de manera ajolotada o a la carrera, de manera así a la ¿cómo se le dice? Aligeradamente, sino de leer y meditar en ella, de reflexionar en la escritura. Y yo invitaba a mis compañeros que han estado conmigo esta semana a leer la escritura, esta semana, a leer la Biblia esta semana. Y les decía, no lea mucho, lea poquito, pero lo que lea, entienda lo que lee. Y después de leer, después de entender, practique lo que ha leído, lo que ha aprendido. Esta mañana vamos a leer solo un versículo, pero de este texto quiero que reflexionemos y aprendamos juntos. Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice así. Leeré una versión que no es Reina Valera del 60 por si escucha algo diferente. Dice así. Así dice el Señor: párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Y anden por él, y hallarán descanso para sus vidas. Mas el pueblo dijo: no andaremos. Señor, bendice este tiempo que vamos a reflexionar en la escritura. Háblanos a cada uno conforme a tu voluntad. En tu nombre nuestro Señor Jesús. Amén. Esta escritura que acabamos de leer, dichas por el profeta Jeremías para el pueblo de Israel, que son duras y son difíciles de asimilar o de comprender o de recibir, porque es un llamado de atención fuerte que Dios le hacía al pueblo, porque ellos tendrían que haber sido el ejemplo para otras naciones. Ellos tendrían que haber sido los paradigmas que otros pueblos tenían que seguir. Lastimosamente no lo hicieron, y como no lo hicieron y daban malos ejemplos, Dios envía al profeta Jeremías y les da esta palabra dura, difícil. Y aún sabiendo o aún escuchando que era una palabra fuerte, una reprensión dura de parte de Dios, ¿qué dijo el pueblo? No vamos a hacer caso a lo que Jeremías nos está diciendo. Ok, pero ahí ya nos fuimos hasta el final, vamos desde el inicio. El texto comienza diciendo así: así dice el Señor. El Señor emitió una palabra a través del profeta Jeremías, compartió un principio, dio una enseñanza a través del profeta.
el Señor envía a este hombre para hacerle entender al pueblo y darle esta palabra dura. El Señor habló en este momento por medio del profeta Jeremías. Y espero yo que esta mañana el Señor hable no a través de este personaje que está aquí, sino a través de la Escritura, que nos hable a cada uno de nosotros. Así dice el Señor. El Señor sigue hablando, todos los días nos habla, queridos compañeros, todos los días nos habla el Señor. Somos nosotros los que a veces no escuchamos lo que Él dice. Somos nosotros los que cerramos nuestros oídos. Pero ¿qué es lo que dijo? Así dice el Señor. ¿Pero qué dijo Él? El versículo continúa y dice: párense en los caminos. También quiero hacer mención a los que han estado conmigo en algún devocional, donde yo he tratado de explicar los elementos o símbolos que en la Biblia nosotros encontramos y los significados que estos pueden tener. Y más de alguna ocasión yo le he dicho que en la Biblia el simbolismo del camino, de la vereda, de el andar, está simbolizando la vida de las personas. El camino significa nuestras vidas. Cada uno de nosotros entonces es un camino que usted está recorriendo todos los días. Ese es su caminar, es su vida. El camino entonces acá va a simbolizar la vida de ese pueblo. Dicen o se dice que los inteligentes aprenden de sus errores, pero los sabios aprenden de los errores de los demás. Aprendamos esta mañana del ejemplo de este pueblo. El Señor les dice: párense en sus caminos. A ver, ¿qué es pararse? Pararse es detenerse. Pararse es cancelar por completo la marcha. Y a mí se me viene a la mente, cuando usted estaba más joven, o en su infancia, alguna vez usted jugó estos jueguitos de niños, pero no vamos a hablar de la saltacuerda, chibola, trompo, yoyo. ¿Usted alguna vez jugó stop? En mi cantón le llamamos alto ahí. O sea, alto ahí, pero como nosotros nos gusta hacer todo, a la cora. Alto ahí decíamos en mi cantoncito. Y el alto ahí, uno se jugaba con otro y le decía: ¿quieres jugar? Sí, va, y con el dedito, válido de stop. Válido de alto ahí. Y decíamos: válido de stop, ok. ¿Y qué pasaba? Cuando uno iba en la calle y de repente el otro lo miraba y le gritaba: stop. Uno se tenía que detener, porque ese era el juego, no juego sano, ¿verdad? Así bonitos. Uno se tenía que detener. Y ahí estaba uno: ya, no, todavía no, decía el otro. Ya, no, todavía no. Y uno ya todo encalambrado. ¿Y qué pasaba si uno se movía sin haber dicho ya? Depende la colonia donde vivía. En algunos lados eran 3 trompones, suavecito, trompones, 3 golpecitos suavecitos aquí en el hombro. En otros lados puede haber sido un poquito más elevada el castigo, qué sé yo. Pero uno se movía hasta que el otro decía ya. Ya, entonces se movía uno. ¿Por qué le menciono esto? Porque la idea de esta palabra de detenerse en los caminos, de pararse en los caminos, es eso. Es de detener por completo nuestro caminar. Es de parate en el camino y nos detenemos por completo. No avanzamos más. Pero ¿por qué nos vamos a detener? ¿Nos paramos solo por pararnos? ¿Nos detenemos solo por detenernos? Pues no. ¿Qué dice ahí? Párense en los caminos, pero ¿para qué? Para mirar, dice ahí. Y es que no es cierto, mis queridos compañeros, que nosotros vivimos algunos vidas demasiado aceleradas.
que quisiéramos quizá que el día tuviera más de 24 horas, porque no me alcanzan las que tengo, porque es demasiado lo que tengo que hacer. Y no solamente hablo de cuestiones de trabajo o laborales, sino afuera, su vida allá afuera. Que una reunión aquí, que una cena por allá, que una cosa por aquí, que otra cosa por allá, que el niño aquí, que la niña allá, que la mascota aquí, que no sé qué. Vivimos vidas tan aceleradas, algunos de nosotros, que quisiéramos tener mucho más tiempo, que quisiéramos que los días caminaran despacio, porque no nos alcanza el tiempo, porque sentimos que las horas pasan volando, porque sentimos que todo va tan rápido que no me alcanza para mí. Pero la verdad es la siguiente: el tiempo camina a la misma velocidad. El reloj va a la misma velocidad. ¿Quiénes son entonces los acelerados? Nosotros. Esta palabra de Dios nos invita a nosotros a tener un momento para detenernos. Y por eso es tan bueno que la universidad disponga estos espacios para detenernos, para pararnos, para hacer un stop de lo que hacemos. Y no lo hacemos solamente por pararnos y detenernos. Dice aquí, y miren. ¿Y qué es mirar? Mirar es ver, mirar es observar. Pero ¿qué vamos a mirar? Y es que, mis queridos compañeros, solo nosotros vamos a poder ver bien las cosas cuando nos hemos detenido. Cuando estamos en el gelengue de un lado para otro, es difícil poder ver bien las cosas. Cuando estamos en nuestro ajetreo de todos los días, cuando estamos en nuestro mover de todos los días, es difícil poder mirar bien. Solo cuando nos detenemos podemos observar detalles pequeños, chiquitos, que cuando estamos en movimiento no los vemos. Por eso, la indicación de Dios a través de Jeremías fue ese: deténganse un momento para que vean bien las cosas. Si ustedes no se detienen de lo que están haciendo, no van a comprender, no van a poder mirarlo bien. Deténganse un momento, observen la situación, porque cuando estamos detenidos, cuando estamos sin movernos, cuando nosotros estamos quietos, podemos ver mejor. Más mejor iba a decir, pero mejor digo ver mejor, porque se escucha menos peor. Solamente cuando estamos detenidos podemos ver mejor. Y es que existen miles de cosas que estarán al frente de nuestras vidas y se nos presentarán todos los días, que tratarán de obstaculizar nuestra vista. Es que, mis queridos hermanos, vendrán tantas cosas a su vida, a mi vida, que tratarán de desviar nuestra mirada de lo que es necesario. Es que a veces nos enrollamos en tantas actividades que descuidamos aquello que es lo correcto delante de nuestro Dios. Existen miles de cosas en nuestras vidas que bloquean nuestras miradas, que detienen que nosotros podamos ver con exactitud las cosas. Y no vamos a mencionar qué cosas podrían ser. Por eso les dije al inicio que la reflexión es algo personal. Usted conoce su vida. Usted sabe qué es lo que hay en usted que está atrofiando su mirada. Y no estoy hablando de un astigmatismo. No estoy hablando de una miopía. Estoy hablando de algo que bloquea su mirada para ver la realidad de la vida. Entonces, cuando nosotros nos detenemos, podemos ver bien. Revisemos nuestras vidas. ¿Cuántas decisiones apresuradas nosotros hemos tomado que a corto, mediano o largo plazo nos damos cuenta y decimos: uy, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice esto?
¿Por qué le contesté así a mi familiar, a mi esposa, a mis hijos, a mi jefe? ¿Por qué dije esto? Es que cuando estamos detenidos, cuando ha bajado el acaloramiento y hemos visto bien, nos damos cuenta de que a buen salvadoreño que la regamos, que hemos fallado, que dijimos, que hicimos, que pensamos algo que no debería de ser para nosotros. Revisémonos. Por ejemplo, las discusiones. ¿Cuáles son las consecuencias de hablar cuando estamos con la cabeza caliente? A veces ofendemos, herimos, y como dicen por ahí, a veces las palabras duelen más que un golpe. Porque el golpe se puede hacer morete, pero luego se va a quitar y se va a quitar el dolor, pero a veces la herida en el corazón, ahí queda. ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado por haber dicho algo apresuradamente y después decimos, uy, no era así, no era eso? Jeremías, en sus palabras de exhortación de parte de Dios para el pueblo, empieza a hacer un desglose de lo que el pueblo tenía que hacer para salir del error. No solo les señalaba, sino que les decía qué hacer. Y en su desglose les dice, señores, así dice el Señor: deténgase, párese, mire. Y después de mirar, ¿qué va a hacer? Mire. Y pregunten por las sendas antiguas. Pregunten. ¿Qué es preguntar? Preguntar es consultar. Preguntar es interrogar. Preguntar es buscar ayuda. Hacer preguntas es meditar, es reflexionar. Y aquí viene el principio de la autorreflexión o el autoestudio que nosotros tenemos de nosotros mismos. Por eso le dije, usted conoce su vida, yo no la conozco, y gracias a Dios. Usted no conoce la mía, y gracias a Dios. Pero nosotros conocemos cómo estamos. Nosotros deberíamos de preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué está pasando esta situación en mi vida? Y usted se responde, ¿qué es lo que yo hice para estar en este escenario en el que me veo hoy? ¿Cuáles fueron las decisiones, cuáles fueron los pasos que yo di para llegar a esta circunstancia que ahora está aquejando mi vida? ¿Qué es lo que yo dije? ¿Qué es lo que yo hice? ¿Qué es lo que yo pensé? ¿De qué manera actué para llegar hasta este momento? ¿Cuál sería mi mejor respuesta para esta situación? ¿Cómo? ¿Qué es lo que yo debo de hacer para salir de este problema? Y entonces nos daremos cuenta que después de este proceso de autorreflexión, caemos en la realidad que nos necesitamos, que nos necesitamos todos, que necesitamos a los demás, que a veces no podemos hacerlo solos, que necesitamos de la ayuda de otra persona en nuestras vidas, que necesitamos que otros vengan y nos aconsejen a nosotros. El profeta les dice al pueblo, pregunten por la senda antigua. A ver, ¿qué le dije que significaba el camino, la senda, la vereda? La vida. Entonces dice el profeta, pregúntenle a otro cómo ha sido su vida. Pregúntenle a otra persona que ya pasó por donde usted está ahorita, ¿qué hizo para salir del problema? Consulten con otras personas, vean el ejemplo de otros y dicen, lo que hizo este fulano no lo voy a hacer yo. Pero ¿qué hizo fulano? ¿Qué hiciste para salir de tu problema? ¿Cómo lograste solucionar esta situación? ¿Cómo lograste, tal vez no superar, pero cómo lograste mantenerte firme cuando tu familiar ya no está contigo? Cuando te cayeron un montón de problemas encima, ¿cómo hiciste para salir adelante? ¿Cuáles fueron las decisiones que tomaste? Preguntarle a otras personas que nos dirán no lo que nosotros queremos oír,
sino que nos dirán la verdad. Y es que a veces nosotros, en medio de nuestros problemas, buscamos a alguien peor que nosotros. Y si hacemos eso, ¿qué cree usted que nos va a aconsejar? Dale vos, de todo modo. Decile vos y si al final. Dale en la buchaca, ¿y cuál es el problema? Pues decile de esta manera, hacelo de esta manera. Y muchas veces no es la correcta. Es de preguntar, mis queridos hermanos, a personas que en realidad nos darán a nosotros buenos consejos. Y recuerdo yo, este hijo de Salomón, de Salomón, que se llamaba Roboam. ¿Se acuerda de Roboam? Roboam, cuando muere su padre, era un joven y le tocaba quedarse en el reino. Entonces Roboam viene y tenía el equipo de ancianos que su papá ocupaba, los consejeros de su padre, y les dice: señores, mi papá murió y ahora ¿cómo le hago? Y vienen los consejeros y le dicen: mira, hijo, tu papá fue muy duro con el pueblo. Soltá un poquito la pita, sé un poquito más dócil. Y se queda pensando el joven y les dice: ok, lo voy a pensar. Pero él tenía su equipo de jóvenes, sus amigos, sus cheros, y les dice: hey bichos, se murió mi papá y ahora. Y los hipotes le dijeron: hey brother, ahora es tu tiempo. Demostrá quién manda aquí, que con vos no hay sapo que pegue 3 brincos. Dale, sé duro. Y le dice el joven: bueno, voy a pensarlo. ¿Qué cree usted que hizo? Le hizo caso a los jóvenes. Recibió 2 consejos y escogió el más bonito al oído. Escoge el de los jóvenes y llama al pueblo y le dice: señoras y señores, conmigo no hay chicharrones que truenan, solo los míos aquí. Nadie más va a ser, aquí soy yo, de Bas. Aquí yo mando, señores. ¿Sabe qué hizo el pueblo? Uno por uno se fue para sus casas y no le hicieron caso. Fue una mala decisión. Preguntó, pero respondió al que no debía de responder. Este solo es un ejemplo. Y dice: pregunten por la senda antigua, ¿cuál es el buen camino? Y después, ¿qué dice? Y anden por él. ¿Por qué? Por el camino bueno. Y es que es después de haber observado la situación, y es que es después de haber analizado el problema, y es que es después de haber pedido consejo y entender la realidad, entonces uno dice: ay hombre, iba equivocado. Este es el camino correcto. Esta es la senda que debo de andar. Entonces dice: anden por él. Anden por ese camino, ya no vayan por su camino, el equivocado que llevaban. Por eso Jesús hablaba de convertíos, la famosa metanoia. La metanoia es que usted va para allá y la metanoia le hace cambiar de dirección, porque dice: este no es el camino, para allá era, y cambia de dirección. La conversión, se convirtió de este camino y ahora va en este camino. Y dice: anden por él. Comiencen a caminar. Vuelvan a andar. Echen otra vez la marcha. Tracen el camino correcto. Vean cuál era el equivocado. Este no es. Este es el camino correcto. Y cuando usted sepa cuál es el camino correcto, entonces ande por ese camino. La palabra del profeta para el pueblo. Ahora nosotros meditamos y pensamos: ¿cuál camino estoy viviendo yo? ¿Cómo es mi vida? ¿Qué piensa mi familia de mí? ¿Qué piensa mi vecino de mí? ¿Qué piensan mis compañeros de mí? Ahí viene, cállate. No digas nada porque ¿Qué piensa la gente de nosotros? Y quizá quien daría la respuesta más acertada serían nuestras familias. ¿Qué piensa nuestra familia de nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos?
El profeta les dice: señores, cuando reconozcan cuál es el buen camino, anden por él. Y es que, mis queridos compañeros, la vida debe de ser, voy a utilizar esta frase así: la vida debe de ser vivida en base a principios bíblicos. Así deberíamos de vivir, en base a los principios de Dios, porque ellos nos marcan el camino correcto para andar. No el camino que yo quiero vivir, sino el que Dios dice: este es el correcto para andar. Una vida basada en los principios de Dios, una vida basada en las enseñanzas de Dios, escuchando la voz de Dios, atendiendo la voz de Dios, cumpliendo con los mandamientos de Dios. Una vida que Dios quiere que nosotros podamos disfrutar, vivirla, gozar nuestra vida. Y es que este sistema en el que nosotros vivimos nos ofrece todos los días un montón de cosas, y muchas de ellas no están en el camino correcto. Pero cuando nosotros decidimos andar por el buen camino, ¿qué pasa? Dice ahí: y hallarán descanso para sus almas o para sus vidas. Y no estamos hablando de una vida futura, no estamos hablando de una vida escapista, una vida escatológica allá en un cielo que no sabemos si es el segundo, el tercero, el séptimo cielo. No estamos hablando de una vida allá, estamos hablando de una vida aquí, de vivir bien aquí, de disfrutar la vida aquí, de disfrutar lo que Dios nos ha dejado a nosotros aquí. Sí, creemos que Él un día viene por nosotros y nos lleva. Bendito sea Dios por eso. Pero mientras no viene, ¿qué? ¿Vamos a vivir mal? Hay que vivir bien. Y yo me pongo en la primera fila de esto. Hay que vivir bien. No hay nada mejor que saber que estamos haciendo lo correcto, que tenemos vidas que no necesitan ser escondidas, que la felicidad del rostro que podamos reflejar en realidad sea la felicidad interna que podamos vivir. Pero ¿sabe cuál es el problema? Muchos de nosotros por fuera reímos, qué bonito, pero por dentro tenemos infiernos que no podemos apagar. Entonces es una mentira lo que vivimos. Es una pantalla nada más para que nos vean. Mire que como se ríe el pastor Germán, este hombre ha de ser bien gozoso, qué bárbaro. Y quizá yo por dentro estoy acabado. Y esa es la realidad de muchos de nosotros. No hay nada mejor que hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos: vivir vidas plenas, felices, vidas en libertad. Muchos aparentamos algo que en realidad no es. Dios dice: cuando ustedes encuentren el verdadero camino y se den cuenta que este es el mejor camino, entonces vivirán la vida bien, vivirán la vida felices, creyendo que la felicidad no es el cúmulo de cosas que yo pueda tener. Yo puedo tener ahora el carro del año 24, no lo tengo, pero el otro año viene el del 25. Ese está más chivo y quiero el del 25. Y después viene el 26. Uy, ese trae una cosa aquí arriba que quiero el del 26. Y de ahí vamos a ir luchando y luchando porque queremos el del año y nunca vamos a ser felices. Porque siempre va a haber algo mejor, un carro mejor, una casa mejor. Porque la felicidad no es todas las cosas que yo puedo acumular. ¿Sabe? La felicidad la experimenta toda persona que aprende a cumplir con excelencia la razón de su existencia. Hasta me rimó. La felicidad la experimenta toda persona que aprende a cumplir con excelencia, que es el valor del año, la razón de su existencia. Pero si nosotros no lo hemos logrado, es porque quizá estamos en el camino equivocado. Entonces dice, para ir aterrizando: mas el pueblo dijo, míreme la seña,
no andaremos. Qué difícil. A pesar de escuchar la voz de Dios, a pesar de escuchar la instrucción de Dios, a pesar de percibir, recibir de parte del profeta la voz, el consejo, la sabiduría de Dios, el pueblo dijo: no vamos a andar. Mire qué bonito. Este es mi camino, esta es mi vida y yo la vivo como yo quiera. Hermano Germán, viva la suya, yo vivo la mía. Ellos dijeron: no andaremos. No nos importa lo que Dios quiere decir. No nos interesa lo que Él nos está aconsejando. Yo quiero vivir mi vida y así lo voy a hacer. Y no es cierto que nosotros muchas veces así somos también. Sabemos cuáles son nuestros errores. Sabemos cómo está nuestra vida. Sabemos en qué estamos fallando. Sabemos de qué pata, ¿cómo dice el dicho? De qué pata cojea la mesa. Gracias. Sabemos de qué pata nos cojea la mesa, pero nos importa poco, porque queremos vivir nuestras propias vidas. Y esto es como ir en un vehículo en sentido contrario y nosotros vemos rótulos que dice es para el otro lado. Y uno sigue y el rótulo sigue, te equivocaste, es para allá. Y uno sigue en su carro al revés y los rótulos siguen avanzando y le dice: te equivocaste, dale por el otro lado, date vuelta. Y la gente nos grita: no es por ahí, es por el otro lado, te vas a ir a chocar, te va a pasar algo. Y nosotros decimos: jaja, qué bonito, no me importa. Y de repente nos daremos cuenta que en realidad no era el camino correcto. Y ahí vamos a regresar patojos. Y ahí vamos a regresar chimuelos. Y ahí vamos a regresar moreteados. Y nos vamos a decir: de verdad no era ese, va. Mis queridos compañeros, en nuestras vidas agitadas, en las vidas rápidas que nosotros podamos vivir, donde todo está pasando tan rápido, donde quizás ya estamos pensando que faltan 80 y tantos días para Semana Santa ya. Y quizás ya estamos pensando a dónde vamos a ir de vacaciones. Y ya estamos pensando hasta qué vamos a comer. En nuestros días agitados, en nuestras agendas bien movidas, tomémonos un tiempo para pararnos, para reflexionar, para meditar. Porque podemos perder el camino de tan acelerados que queremos ir. Y podemos equivocarnos y tomar el que no es el correcto. Dios quiere que vivamos bien. Dios quiere que vivamos bien. Pero a veces nuestra propia terquedad nos hace vivir como vivimos. Este pueblo no aceptó el consejo. Al principio le dije: aprendamos de ellos, aprendamos de Israel, escuchemos el consejo de Dios, entendamos el consejo de Dios y practiquemos el consejo de Dios. Ore conmigo esta mañana, por favor. Nuestro amado Señor, la Escritura nos habla a nosotros de manera clara. Nos enseña a Dios que tú quieres que nosotros vivamos bien aquí donde estamos, donde nos ha tocado movernos en nuestro círculo de influencia. Tú quieres que vivamos bien, que escuchemos tu voz, que reflexionemos en nuestros caminos, que pensemos cómo vamos. Ayúdanos, Señor, a comprender esta necesidad de vivir bajo tus principios. Ayúdanos, Señor, a entender que es necesario poder seguir en tu camino, el camino que has preparado para cada uno de nosotros. Tú dijiste: yo soy el camino de la vida verdadera. Jesús es el mejor camino para andar. Señor, bendice este tiempo. Danos un buen día de trabajo en el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Antes de irnos, vamos a dar un anuncio. El próximo viernes, oiga bien, el próximo viernes, que es el otro viernes, ok. El próximo viernes tendremos un tiempo especial de oración por el ciclo académico que vamos a iniciar. Así que venga preparado. Si usted tiene peticiones, tráigala. Las puede traer escritas, las podemos leer, podemos orar, o las puede compartir a los diferentes capellanes de facultades, o nos las puede mandar por el correo de la DSU para poder orar. Peticiones para poner en manos de Dios el inicio del ciclo 1 2024. Mis queridos compañeros, deseo de parte de Dios muchas bendiciones para ustedes. Podemos regresar a nuestros trabajos y que todas sus agendas para este día se cumplan. Que Dios les bendiga a todos.